Buen día, queridos hermanos. Les deseo que se la estén pasando bien con su familia. Hoy Dios me dio el privilegio de decir la visión. Visión, ser una iglesia de Jesucristo dedicada a la adoración al Dios verdadero, la enseñanza de la palabra divinamente revelada, la predicación de la salvación que es por la fe en Jesucristo, la restauración espiritual de los que creen, la comunión los unos para con los otros y en las familias. Amén. Dios les bendiga. Un hermoso privilegio estar una vez más con ustedes en esta noche que ya se nos hace hábito el poder estar con ustedes los días miércoles, siempre reconociendo el favor, la misericordia del Señor, su gracia, su poder, su autoridad, y poder ver también que la palabra del Señor tiene cada mensaje para nosotros que nos exhorta. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos muy duros, pero no solamente por el hecho del COVID-19, no, realmente esto es un ingrediente quizá muy picante dentro de toda la sopita que nos está tocando vivir. Cuando hablamos en términos espirituales, sí, estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos difíciles, tiempos duros. Y en esta oportunidad, tanto hoy como el día viernes, quiero tratar un tema que nos va a hacer reflexionar bastante y también afirmar nuestra vida, nuestro corazón, en ser y manifestar lo que realmente deberíamos de estar manifestando. Ser hijos de Dios, manifestar ser hijos de Dios es algo muy relevante, algo muy importante para todos nosotros. Para ello quiero que usted conmigo abramos la escritura en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3. Aunque no sea muy exhaustivo, quiero tratar del verso 1 al versículo 10 esta noche. Espero en el Señor que durante estos breves minutos podamos nosotros trabajar esta primer sección de estos versos. Así que lo invito. Segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versos 1 a 10. Y allí nos va a advertir el Señor de esos tiempos peligrosos que estamos viviendo, no de COVID-19, sino de otros aspectos muy importantes. Así que, si ya tiene la escritura, veamos lo que dice el versículo número 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¡Wow! Tiempos peligrosos. Eso estamos viviendo. Estamos viviendo un ser humano apartado de Dios. Un ser humano querelloso. Un ser humano que procura establecer su idiosincrasia a costa de todo. Un ser humano que no le importa lo que los demás piensen. Se importa a sí mismo. Se importa a él. Y se han convertido un tanto a aquella frase maquiavélica: el fin justifica los medios. Es decir, toda vez yo alcance aquello que pretendo, no importa los medios que yo utilice, los utilizo para lograrlo. Y entonces la moral, los principios y valores que debemos de buscar como sociedad han decaído considerablemente, y en muchos casos algunos se atreven a decir: ya no hay principios y valores. En Guatemala se dice que el 45%, y algunos dicen más, somos cristianos evangélicos, pero lastimosamente Guatemala es una de las sociedades más corruptas que hay, es una de las sociedades donde hay mayor cantidad de crímenes, es una de las sociedades donde hay mayor cantidad de necesitados. Y casi llegamos ya al 50% de cristianos evangélicos. Esto debería haber cambiado. Hay países donde los cristianos evangélicos no llegan ni al 15% y tienen una mejor estadía, una mejor forma de vida que la que nosotros estamos habitando. ¿Será que nosotros nos hemos quedado atrás? ¿Será que nosotros mismos nos hemos plegado del lado del que hace maldad?
Habría que analizarlo seriamente. Necesitamos confrontarnos y analizar qué es lo que nosotros estamos haciendo desde nuestra perspectiva para cambiar nuestra sociedad, porque hay muchas voces. Voces de organizaciones, voces de ciudadanos que dicen no a la violencia, no a la represión, no a esto y no a aquello. Se pide porque se evite la violencia contra los niños y niñas en Guatemala, contra el adolescente, contra la mujer. Ahora debe alzarse una voz para pedir que no se violente al hombre. Pero indistintamente contra quién es la violencia, nos hemos convertido en una de las sociedades más violentas que existe. Extremadamente violentos. Si no, vea usted, una discusión por un asiento de autobús se vuelve pleito y a veces a las manadas se llega. A veces el hecho de que alguien llegue a adquirir algo antes que uno y uno se da cuenta e incluso causa molestia porque se la ganó la persona anterior. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Pero el escritor nos va a explicar acá por qué son tiempos peligrosos. No, insisto, no es por causa del COVID. Los tiempos peligrosos son tiempos peligrosos por el ser humano más que por las diversas enfermedades que enfrentamos o en este caso una pandemia. Vean ustedes el versículo 2. ¿Por qué son tiempos peligrosos? Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Hombres que se quieren más así, que a papá, que a mamá, que a los hermanos. Hombres que se aman más a sí mismos que a su abuelito, que a su abuelita, incluso que al cónyuge. Amadores de sí mismos. Si hacemos una vista panorámica en la sociedad guatemalteca, resulta que muchas veces la frase sálvese quien pueda puede aplicarse a la vida de muchas personas. En donde cuando ven el peligro, salen corriendo y no logran rescatar a muchos. Por supuesto, hay mucha gente bondadosa. Hay mucha gente buena, mucha gente con un corazón noble que procura de una manera cierta establecer principios para ayudar, para socorrer, para extender la mano al necesitado, para que en lugar de salir corriendo ayuda, aunque su vida esté expuesta. Yo me temo que lastimosamente debido a la gran multitud de casos negativos, pareciera que los casos positivos de gente que ayuda se están quedando sin voz, se están quedando sin representación, o es tan fuerte la maldad que existe que pareciera que no hubiera nada bueno. Porque habrán hombres amadores de sí mismos, que se querrán, que se amarán a ellos. Hace un tiempo hubo una canción que decía: me duele la cara de ser tan guapo. Y no es que la persona se considere guapo, no, esa estima que debe considerarse un neohedonismo ha entrado a la sociedad después del posmodernismo. Y es tan fuerte que las personas piensan verdaderamente que ellos son el centro de todo. Todo debe girar alrededor de ellos. Las demás personas deben pensar en beneficio de ellos. Si alguien no piensa en beneficio de ellos, se enojan, se molestan, reclaman. Pero si alguien está necesitado, ellos no se preocupan de ese alguien porque continúan siendo ellos el centro de todo. ¿Cómo reconocemos a esas personas amadoras de sí mismos? Aquí dice, son avaros, le tienen mucho amor a la plata, pero son codos, tremendamente tacaños, avaros, aman la riqueza, aman el tener posesiones, compran un lote, compran otro y todos los alquilan y exprimen a los que están ahí y prestan dinero a veces a usura, una usura que daña y ahí están las personas y con todo su dinero hacen muchas cosas. Hace unos días, acompañando a mi hijo y a su esposa, tuve la oportunidad de asistir a una situación que tenían que atender. Y la persona, porque tenía un pequeño restaurante todavía muy escondido para mi gusto,
pues se sentía arrogante, creído, porque él era el dueño del restaurante. Muy pequeño, por cierto. Porque a veces no hemos tenido nada y cuando lo tenemos, Dios santo, ¿quién nos soporta? Pero como somos el centro de todo, somos los que debemos de tener la atención en todo, nos volvemos arrogantes. Hombres avaros, vanagloriosos, aquellos que constantemente toman gloria sin fundamento, de la nada, que se creen algo sin serlo. Han comido frijoles y le cuentan a todos que comieron filet mignon. Son muy arrogantes, muy engreídos, muy vanagloriosos, soberbios. ¡Wow! Aquí hay una serie en la lista: soberbios, blasfemos, gente que habla mal de todo. La blasfemia no consiste solamente en hablar mal de Dios, no. Realmente la blasfemia es un término mucho más amplio que tiene que ver con aquella persona que dice cosas inadecuadas o improperios respecto de algo o de alguien, que anula ese algo o alguien sin tener fundamento y cree que él tiene el fundamento suficiente para denigrar, para lacerar lo que está juzgando. Blasfemos, desobedientes a los padres. Miren qué tremendo. ¿Será que en nuestra sociedad hay desobediencia de los hijos a los padres? Analicemos las sociedades anteriores. Los hijos eran obedientes a los padres hasta que se morían los papás. ¿Sí? Luego ya fue quedando que como ya está viejo, ya el pobrecito necesita ayuda, lo vamos dejando a un lado, este ya no sabe. Pero ahora las edades se han acortado mucho. Estaba en algún lugar y me encontré con una persona que conozco. Me saluda y le pregunto yo cómo están los muchachos. Y me dice, ya están conflictivos. Porque ya llegaron a la edad de la llamada adolescencia. Y entonces le digo, y ahora lastimosamente desde antes los muchachos se hacen desobedientes. ¿Cuántos jóvenes y señoritas, no sé si me están viendo, son desobedientes a sus padres? Le juegan la vuelta a sus padres. Estamos viviendo tiempos peligrosos porque hay jóvenes desobedientes a sus padres. Pero dice ahí, ingratos. ¿Qué quiere decir ingrato? Que cae mal. También debe entenderse como malagradecidos. No se dan cuenta de lo que los demás hacen por ellos. Lo creen obligación. No dan ni siquiera las gracias cuando alguien les dice algo. ¿Cuánto deberíamos de aprender a dar gracias por todo? Si le cedemos un lugar a alguien, ese alguien debe decir muchas gracias. Si alguien nos extiende la mano para llevar una carga, le debemos decir gracias. Gracias cuando comemos. En casi todas las áreas de la vida, cuando alguien hace algo que no debería de hacer de suyo y lo hace en favor nuestro, deberíamos de ser agradecidos, no ingratos, impíos, sin amor. Hay impiedad. Nuestra sociedad está plagada de eso. Sin afecto natural. Es decir, ese afecto natural es el amor que nace del ser humano, el afecto que nace del ser humano hacia los demás. Mire, yo he observado en las redes sociales cómo suben cosas que dan pena. Hombres maltratando perritos ahí que los tratan tan mal que uno dice, qué inhumano, de veras, no tienen afecto. Que los van a perder porque ya se cansaron de mantenerlo. Entonces, ¿por qué lo tenían? Pero algunos padres son ingratos, impíos, sin afecto natural con sus hijos. Les pegan, los lastiman, los golpean de una manera aborrecible. Entonces, estamos viviendo tiempos peligrosos, no por COVID-19, sino porque en la sociedad, en lugar de haber solidaridad, hay un engreimiento personal y sálvese quien pueda. En salvándome yo, aunque se me mueran todos los vecinos. Y en eso debemos de tener cuidado.
debemos de tener cuidado. Sigue diciendo, implacables, calumniadores, o sea que hablan, calumnian, se inventan cosas de las demás personas, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Wow, y es cierto, en la actualidad ya se ha dicho en muchas oportunidades que parecería que a lo bueno hay que llamarle malo y a lo malo hay que llamarle bueno, porque así queremos estar en la actualidad. Quieren que los principios y valores se hagan de lado y que se implanten nuevos valores que no son ni comparten los que la Escritura señala, y a eso le quieren llamar bueno. Algunos dicen que hay que releer la Biblia desde el punto de vista homosexual. Dios reprenda al diablo. La Biblia fue escrita como revelación para salvación, no por tendencia de grupo. Algunos dicen que hay que releerla desde el punto de vista feminista. La Biblia no fue escrita para feministas, ni para machistas. La Biblia fue escrita como la palabra de Dios para revelar su reino y para salvar a la humanidad del pecado. Son tiempos peligrosos, porque dice acá también que serán hombres traidores, impetuosos, infatuados, es decir, un poco atontados, amadores de los deleites más que de Dios. Vea cómo comenzamos. Amadores de sí mismos, y ahora está acá, dice, amadores más de los deleites que de Dios. Hasta la fecha debo de seguirle diciendo a las personas, en mi corazón, el primero es Dios. En mi corazón, en mi vida, en mi ser, el primero es Dios. Mi familia es muy importante, pero primero es Dios. Amo a mis seres queridos. Amo el ministerio que Dios me ha dado, pero primero es Dios. Mi relación con Dios es primero. Y hay muchas personas que dicen, Dios es importante, sí, pero no es lo primero. A veces ponen a la familia, a veces ponen al cónyuge, a veces a algún hijo, a veces al trabajo. A veces colocan situaciones como vacaciones, como descansos superiores a Dios, pero su relación con Dios debería ser realmente lo primero. Entonces, aquí estamos observando que estas personas amadoras de sí mismo son los que le van a dar ese tinte de peligroso al tiempo. Y si son amadores de sí mismos, es decir, se patrocinan a sí mismos y no aman a Dios, es un caldo de cultivo para lo peor del ser humano. Un ser humano sin Dios y un ser humano egocéntrico es el caldo de cultivos para pecado, para maldad, para situaciones degradantes de la raza humana antes que cualquier otra cosa. Entonces dice también que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y termina ahí ese punto diciendo, a estos evita. Tiempos peligrosos, y son tiempos en los que debemos evitar. Voy a repetir la lista rápidamente. Ustedes la tienen en su Biblia, la pueden ver, pero dice, hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo mismo, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Evita todo aquel que finja ser amable, que finja ser amoroso, pero detrás lleve una agenda oculta para ganar él mismo, para obtener beneficios él mismo.
Con suma facilidad encontramos personas y dicen, ¿y nosotros qué? ¿Qué va a ser para mí? Y es que la pregunta en sí no es mala. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, Maestro, nosotros hemos dejado todo por ti. ¿Qué va a haber pues para nosotros? Y Jesús les dijo, verdaderamente les digo, que no hay quien deje padre, madre, esposa, esposo, hijos, hijas. Y enumeró el Señor Jesús por causa mía. No va a haber quien deje todo esto por causa mía que no reciba en el presente siglo 100 veces más y en el siglo venidero la vida eterna. La pregunta no está mala. El problema es que cuando nuestra vida se vuelve el centro de todos los placeres, a estos evita. ¿Por qué hay que evitarlos también? Porque aparte de sembrar todo ese tipo de discordia, de problema en los tiempos peligrosos que estamos viviendo, noten ustedes, dice el verso 6, porque esa es otra causal. La primer causal ya la vimos acá, del verso 2 hasta el verso 5. Ahora note otra causal. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Oh, mucho cuidado. Perdón por lo que voy a decir si usted se ofende. Las familias cristianas evangélicas antes teníamos la pulcritud que nuestras hijas e hijos no eran aplanacalles, que no eran personas que se andaban metiendo. Cuando un hijo nuestro aparecía borracho, era un dolor profundo, un dolor pero realmente intenso, por causa de eso lastima la verdadera fe que nosotros tenemos. Cuando una hija nuestra aparecía embarazada, era un dolor que los padres no sabían dónde meter el rostro porque se sentían angustiados que aquella muchacha no había seguido los lineamientos de la fe, de la obediencia, del temor de Dios y que no había sabido respetar su mismo cuerpo. Ahora hay con mucha frecuencia mujercitas cristianas evangélicas que resultan embarazadas. ¿Qué está pasando? Estos hombres sinvergüenzas, vanagloriosos, amadores de sí mismos, que aman más a Dios, van y les proponen a las mujercitas y ellas cargadas de pecado, cargadas de concupiscencias, acceden, se embarazan porque aquel muchacho les ha cautivado. Son tiempos peligrosos. Deberíamos llorar, afligirnos por estas situaciones. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Verso 7. Estas, refiriéndose a las mujercillas, siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Ahí las tenemos. Y nunca crecen en la verdad. Están en iglesias esas mujercillas. Y quiero recordar, que Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le está escribiendo para que él ejerza el llamamiento que Dios le dio de manera adecuada y lo está poniendo a avisar que dentro de todo el panorama que encontrará habrán hombres con un carácter en los días finales muy malos. Así que tanto hombres como mujeres pueden estar causando que estos tiempos sean peligrosos. Pero como comenzamos en el versículo 1 diciendo en los postreros días, en los días finales, en los últimos días,
Tenga cuidado, que en su congregación, que en su familia haya un hombre como estos y que haya una mujercita como las que aquí se están hablando, que no aprenden nunca nada de la verdad, por más que vayan a la iglesia, siguen siendo pecadoras y lo que hacen es cargar su corazón, cargar su vida con tristeza, con lamento, porque no cambian. Tenga cuidado. Son días peligrosos porque hay hombres y mujeres pecadoras. Leo rápidamente versos 8 en adelante. Dice: y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos, refiriéndose a los hombres, resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. El que practica esta lista o está en estas situaciones, amadores de sí mismos, vanagloriosos, avaros, soberbios, blasfemos, desobedientes, los que están practicando esto son hombres que resisten la verdad, como esas mujercillas que también están aprendiendo siempre, pero no llegan al conocimiento. Y son hombres corruptos del entendimiento, por eso no llegan a aprender y están reprobados en cuanto a la fe. Tanto esos hombres como esas mujeres reprobados a la fe nos dan la razón, el porqué de los días peligrosos en estos finales tiempos. Mas no irán más adelante, ya no van a seguir, porque su insensatez será manifestada a todos, como también lo fue la de aquellos, refiriéndose a Janes y Jambres. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifestada a todos, como también lo fue la de ellos. No van a seguir adelante. Yo quiero llamarte a la alarma. No permitas que tu hijo o tu hija caiga en esta situación de los hombres de los tiempos finales, de las mujeres de los tiempos finales. No permitas que tus hijos caigan en esto y te lleven al descrédito cristiano nada más, sino desde la niñez enséñale la palabra de Dios. Desde la niñez enséñale lo que deben de andar, lo que deben de hacer, lo que deben de manifestar. Desde la niñez enséñales a tener temor de Dios y que Dios es el centro de su vida y que Él es el que merece todo nuestro amor y que tenga prioridades en la vida más que de Él mismo. No le enseñes egoísmo a tus hijos. No les enseñes a ser pleitistas, a ser vengativos. Enséñales a amar al prójimo. Pero primero, enséñales a amar a Dios. ¿Y cómo logras eso? Siendo tú ejemplo de amor a Dios y ejemplo de amor al prójimo. Entonces, quiero dejarlo acá, en estos 9 versos, y dejarte claramente dicho. Sí, el carácter de los hombres de los últimos tiempos, de los tiempos finales, y de las mujeres en los tiempos finales serán lastimosamente malos, perversos, tenderán al pecado, se trasladarán a una vida de pecado. Y tú tienes que tener cuidado de tú no ser de ellos, pero que tampoco en tu familia haya ese tipo de manifestación, porque no aman a Dios, porque no sirven a Dios, porque se sirven a sí mismos y se sirven de los demás y hacen que nuestros días sean peligrosos. Rompamos esos días peligrosos. Hagamos que en nuestra casa haya paz, que no haya alguien como estos hombres, estas mujeres, sino que haya paz. Y yo te invito en el amor de Jesús que ores conmigo, pidiéndole al Señor que nos ayude a evitar ese carácter dentro de casa, dentro de la iglesia, dentro de los que confesamos ser hijos de Dios. Padre bendito, en el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos a ser diferentes. Ayúdanos a ser totalmente diferente a lo que son las personas, Señor, de estos últimos tiempos. Amadores de sí mismos,
y amadores más que los deleites que de Dios, que tienen apariencia de piedad, pero no la tienen. Mujercillas atrapadas en concupiscencias, en pecados. Por favor, ayúdanos a evitarlos, a que no tengan parte con nosotros, que no estén con nosotros. Ayúdanos a identificar a aquel joven, a aquella señorita que puede estarse torciendo y nosotros ayudarle a vivir delante de tu presencia. En fin, ayúdanos a evitar esos tiempos peligrosos, sabiendo detectar quiénes son buenos, ¿sí? Quiénes en su espíritu son realmente buenos y quiénes son humanos. Quita todo estorbo, desecha toda malignidad y límpianos para ser tus hijos. Te amamos y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, ha sido un hermoso privilegio, estar con ustedes. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta la próxima.